Imagina que eres un astronauta flotando en el espacio profundo. Cuando lanzas una roca con todas tus fuerzas, ¿qué le pasa a esa roca? Podrías pensar que continuaría con una velocidad constante en línea recta. Es esa la primera ley de Newton. Pero lo que realmente ocurre es que finalmente desacelera y se detiene. ¿Por qué sucede esto? ¿A dónde va toda la energía de la roca? A principios del siglo XX, el problema de la conservación de la energía desconcertaba a algunas de las mentes más brillantes, incluido Albert Einstein. Einstein propuso una posible solución. Pero luego, una matemática poco conocida y no remunerada llamada Emmy Noether demostró que se equivocaba. Y al hacer esto, creó un nuevo paradigma para la física, uno que es la base de toda la física de partículas y que explica por qué todo se conserva. Todo comenzó en 1915 en la Universidad de Göttingen, donde Einstein daba 6 conferencias sobre su nueva teoría de la gravedad que se convertiría en la teoría de la relatividad general. Las conferencias tuvieron buena aceptación, pero Einstein aún no había establecido la forma final de las ecuaciones del campo. Un problema al que se enfrentaba era cómo demostrar que la energía total se conservaba en su nueva teoría. Este es el inicio de esta historia. Tradicionalmente pensaban que entendían lo que era la energía de un campo gravitacional. Y de pronto con las nuevas ecuaciones dijeron, ¿dónde está? ¿Está en la curvatura? ¿Está en la tensión de energía-momento? ¿Dónde está el término que estamos buscando? Einstein sugirió que el principio de conservación de la energía, establecido desde hace mucho como cimiento de la física, podría ser la clave para encontrar las ecuaciones del campo correctas. En la audiencia, el legendario matemático David Hilbert estaba intrigado. Así que comenzó a buscar las ecuaciones de conservación de la energía en la nueva teoría de Einstein. Pero lo mejor que encontró fue un conjunto de ecuaciones conocidas como las identidades de Bianchi, que mostraban que la energía se conservaba pero solo en un universo totalmente vacío. Para uno como el nuestro, lleno de cosas, parecían inútiles. Hilbert estaba desconcertado. Por suerte, conocía a la persona indicada. Su nueva asistente, Emmy Noether. Desde muy joven, Noether había soñado con seguir los pasos de su padre, un profesor de matemáticas en la Universidad de Erlangen. Obtuvo un permiso especial para asistir a clases en la universidad, pero se negaron a admitirla oficialmente como estudiante. El Senado académico de Erlangen sostenía que la admisión de mujeres trastocaría el orden académico. Así que, en 1903, pasó un semestre en Göttingen. Ahí aprendió una nueva forma de abordar la geometría, utilizando la simetría. La simetría es uno de esos conceptos que son fáciles de reconocer, pero no tan fáciles de describir. Si coloco un espejo sobre este triángulo así, se ve igual que sin el espejo. Y es porque este es un eje de simetría. Las reflexiones sobre este eje no modifican al triángulo. Y lo mismo ocurre si coloco el espejo así, o si oriento el espejo hacia acá. Este triángulo tiene 3 ejes de simetría. Las matemáticas generalizan la idea de simetría aún más para referirse a cualquier acción que se pueda realizar y no altere un objeto. Así, otra cosa que podría hacer es rotar este triángulo, 120 grados, 240 grados o 360 grados. Juntas estas 6 acciones registran todas las simetrías del triángulo equilátero. Pero también puedes tener simetrías más abstractas, por ejemplo, con una función matemática. Si desplazo esta función hacia arriba o hacia abajo por una cantidad constante, llamémosla A, van a cambiar todos sus valores de Y. Pero si derivo esa función, obtengo la pendiente, y esta no cambia independientemente de la constante que se sume. Así que puedes sumar cualquier constante a esta función y su derivada siempre será la misma. Hay una especie de simetría de traslación, y a diferencia de las simetrías del triángulo, esta es una simetría continua, lo que significa que puedes desplazarla la cantidad que desees. Durante los siguientes 12 años, Noether se volvió una experta destacada en simetría. Se convirtió en la segunda mujer en Alemania en obtener un doctorado en matemáticas. Y utilizó esta habilidad para ayudar a Hilbert y a Einstein con su problema de conservación de la energía. El asunto inquietaba tanto a Einstein que propuso una nueva ecuación de conservación. Decía que si sumamos la energía de la materia y la energía del campo gravitacional, ese total permanece constante. Su cambio en el tiempo y el espacio es 0.
Pero al ver esto, Noether estaba convencida de que Einstein había cometido un error fundamental, porque esta ecuación ignora el principio fundamental sobre el cual se desarrolla la relatividad general. 10 años antes, en 1905, Einstein había presentado su teoría de la relatividad especial, que se basaba en la idea de que las leyes de la física eran independientes del marco de referencia. Pero hasta entonces, Einstein solo había aplicado este principio a los marcos de referencia inerciales. Estos son marcos que se mueven a una velocidad constante. Comenzó a preguntarse qué se necesitaría para generalizarlo, para considerar estados de movimiento más generales. Después de todo, los trenes en la estación, le encantaban los trenes. Los trenes aceleran o desaceleran a la gente al moverla por el mundo. No se mueven siempre a una velocidad constante. En 1907 escribió: ¿es concebible que el principio de relatividad se aplique también a sistemas acelerados entre sí? Esto le hizo preguntarse si tal vez su principio también podría aplicarse a marcos acelerados y en rotación, marcos que se mueven de cualquier forma en general. Eso es lo general en la relatividad general. Einstein se puso a trabajar en esta búsqueda principalmente intelectual. Pero luego, mientras fantaseaba en la oficina de patentes, tuvo lo que llamó el pensamiento más feliz de su vida. Se imaginó que el limpiador de ventanas del edificio opuesto se caía. Y Einstein se dio cuenta de que mientras el hombre cayera no sentiría su propio peso, estaría ingrávido, y todo lo que soltara en su descenso permanecería inmóvil en relación con él. Sería como si estuviera flotando en el espacio exterior. Es irónico, hubiéramos dicho, está siendo atraído hacia el suelo porque la gravedad de la Tierra está ejerciendo una fuerza. Pero Einstein dijo que mientras esa persona esté en movimiento en lo que llamamos de caída libre, no va a sentir la gravedad. Debía haber alguna equivalencia entre el movimiento acelerado y la acción de la gravedad. Entonces Einstein llegó a lo que llamó el principio de equivalencia. Si estuvieras atrapado en un cohete en el espacio exterior acelerando a 9.8 metros por segundo al cuadrado, sería exactamente igual que si estuvieras de pie en la superficie de la Tierra. Y esto era enorme, porque significaba que si Einstein podía entender cómo funcionan los marcos de referencia acelerados, no solo obtendría una teoría más general, sino que también tendría una nueva teoría de la gravedad. Pero para lograrlo, Einstein necesitaba estar seguro de que las leyes de la gravedad tuvieran la misma forma en todos los marcos de referencia. Esta es la idea de la covarianza general, y es uno de los principios básicos de la relatividad general. Para satisfacerla, Einstein sabía que debía usar objetos matemáticos especiales llamados tensores. Un tipo sencillo de tensor es un vector. Se puede escribir un vector como un conjunto de componentes multiplicado por los vectores de la base. Por ejemplo, este vector se puede escribir como 3x sombrero más 2y sombrero. Pero también puedo escribir esto usando un sistema de coordenadas distinto. Con esta nueva base de vectores, el vector original ahora se escribe como 2a más 1b. Los componentes, los números en esta lista, cambiarían, pero el vector no, se mantuvo igual. Y es que cuando la base vectorial cambia, los componentes se ajustan de manera complementaria para mantener el vector igual. El vector es independiente del sistema de coordenadas que uses. Y lo mismo ocurre con los tensores, solo que ahora en lugar de tener solo dos componentes, un tensor general puede tener cualquier cantidad de ellos en forma de matriz. Y como con los vectores, se puede cambiar un tensor de un sistema de coordenadas a otro y el tensor no cambia. Por eso es que Einstein tuvo que utilizarlos para construir su nueva teoría. Y ese fue exactamente el problema que encontró Noether, porque cuando examinó la ecuación de conservación de energía que propuso Einstein, contenía un pseudotensor. Y, como el nombre lo indica, eso no es un tensor. Cuando intentas transformarlo de un marco referencial a otro, no se mantiene la misma cantidad en los diferentes marcos. La energía gravitacional que podrías conservar en un marco desaparece completamente en el otro. Y Einstein tenía algunas ideas extrañas sobre esto. Habría gente intentando imponer la conservación de la energía en la relatividad, violando las reglas de las matemáticas. Noether sabía que la solución propuesta por Einstein no podía ser la respuesta, y eso la hizo pensar. ¿Y si la covariancia general y la conservación de la energía son simplemente incompatibles? Y si ese es el caso, ¿por qué? La covariancia general dice que las leyes de la física deben ser las mismas cuando cambias el marco referencial. Eso es un tipo de simetría, justamente lo que Noether había pasado su carrera estudiando.
Entonces comenzó a pensar en las simetrías del universo, empezando por el caso más simple posible, un universo estático y vacío. Imagina que eres un astronauta en este universo. Como está vacío, no hay nada de especial en ningún punto en concreto. Es decir, no importa si estás aquí o allá. El universo es completamente simétrico bajo las traslaciones en el espacio. Supongamos que lanzas una pelota. Va a viajar a una velocidad determinada y después de un corto periodo de tiempo habrá recorrido cierta distancia. Pero como las leyes de la física son las mismas aquí, igual que antes, podemos desplazar todo el universo y volver a la situación inicial. Y podemos seguir haciendo esto una y otra vez. Y esto nos demuestra que el objeto seguirá con la misma velocidad indefinidamente. Lo que descubrimos es que el principio de conservación del momento es un resultado directo del hecho de que existe una simetría traslacional en el universo, que un experimento que se realice en un lugar dará resultados idénticos al mismo experimento realizado en otro lugar. Podríamos mover todo de un lugar a otro y la física no va a cambiar. De igual forma, las leyes de la física no dependen de si se realiza un experimento así o se gira todo 90 grados. Este experimento es simétrico bajo las rotaciones. Imagina que tomamos una varilla de metal y la hacemos girar. Si la dejamos rotar durante un minuto, se habrá movido en un ángulo pequeño. Pero si giramos de regreso todo el universo por ese mismo ángulo, estamos nuevamente en la posición inicial. Y podemos seguir haciendo esto de manera que cada instante se vea exactamente igual al anterior, lo que significa que el objeto seguirá rotando de esta forma indefinidamente. Entonces, la ley de conservación del momento angular proviene de la simetría rotacional del universo. Otra simetría importante de este universo es la simetría temporal. Las leyes de la física no cambian con el tiempo. Si hacen un experimento hoy o mañana, obtendrás el mismo resultado. ¿A qué conduce esta simetría? Bueno, para entender esto, vamos a profundizar en las matemáticas y en una forma distinta de abordar la mecánica, utilizando el principio de la mínima acción. Anteriormente en Veritasium aprendimos que las cosas siempre siguen una trayectoria que minimiza una cantidad conocida como la acción. Esto equivale a la integral del lagrangiano L sobre tiempo. En el caso más simple, eso es simplemente la energía cinética menos la energía potencial. Euler y Lagrange descubrieron que el principio de mínima acción se cumple casi siempre que se satisfaga este conjunto de ecuaciones diferenciales. Noether utilizó la acción para ver cómo la física se veía afectada por diferentes simetrías. Supongamos que hacemos un experimento, donde el resultado es el mismo ahora que después de un pequeño intervalo de tiempo epsilon. ¿Cómo afecta esto a la acción? Bueno, el tiempo va a cambiar de t a t más epsilon. Y como resultado, el lagrangiano también va a cambiar. El nuevo lagrangiano será L', que es igual al lagrangiano anterior, más lo que haya cambiado el lagrangiano con el tiempo. Esto es dl sobre dt, multiplicado por cuánto dura ese cambio, así que multiplicado por epsilon. Pero recuerda que el resultado va a ser exactamente el mismo ahora que un poco más tarde, lo que significa que lo que sea este término, el dl sobre dt, no afecta a las ecuaciones de movimiento. Y es a partir de esta simetría en la acción que vamos a poder encontrar la cantidad conservada. Así que tomemos dl dt y reescribámoslo usando la regla de la cadena. Eso nos da la derivada parcial de L con respecto a x por dx sobre dt, más la derivada parcial de L con respecto a v por dv sobre dt. Pero podemos sustituir la derivada parcial del L con respecto a x con este término de la ecuación Euler-Lagrange. Podemos simplificarla aún más si escribimos dx sobre dt como v, y eso nos da esta expresión. Y observa lo que tenemos aquí. Tenemos la derivada temporal de una función, d sobre dv, por otra función, más esa primera función por la derivada temporal de la segunda función. Entonces podemos usar la inversa de la regla del producto para simplificar esto como la derivada temporal de dl sobre dv por v. Y como paso final podemos pasar dl sobre dt a la derecha. Y encontramos que si tomamos la derivada temporal de esta cantidad es igual a 0, lo que significa que lo que sea esto tiene que ser una constante. ¿Y qué es? Bueno, recuerda que en el caso más simple, el lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial, lo que podemos escribir como 1 medio de mv al cuadrado menos v. Si tomamos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a v, vamos a obtener d sobre dt.
dm por v multiplicado por v, así que esto va a ser m por v al cuadrado. Y podemos sustituir el lagrangiano, entonces será menos 1/2 de mv al cuadrado, menos v, pero también hay menos aquí, así que es más v, y todo esto es igual a 0. Y podemos simplificarlo como 1/2 de mv al cuadrado más v igual a 0. Pero un momento, esto es la energía total. Lo que descubrimos es que la simetría de traslación temporal es equivalente a decir que la energía se conserva. El principio de conservación de la energía es una consecuencia directa de la simetría de traslación temporal. En un teorema, Noether demostró que todos estos ejemplos no son coincidencia. Durante siglos, la gente no tenía idea de dónde provenían las leyes de conservación, pero ahora, Noether había descubierto el origen de todas ellas. Demostró que cada vez que tienes una simetría continua, obtienes una ley de conservación correspondiente. La simetría traslacional da la conservación del momento lineal, la simetría rotacional da la conservación del momento angular, y la simetría de traslación temporal da la conservación de la energía. Pero todas estas son simetrías de un universo estático y vacío. El universo en el que vivimos es muy diferente. En la década de 1920, los astrónomos midieron las velocidades de galaxias distantes y se dieron cuenta de que todas se están alejando de nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido se mueven. La inferencia era clara: en el pasado distante todo debió haber estado mucho más cerca. En la década de los 90, mediciones precisas de supernovas revelaron que no solo el universo se estaba expandiendo, sino que esa expansión estaba acelerando. Esto significa que en grandes escalas de tiempo nuestro universo no es simétrico en el tiempo. Era muy diferente hace 13.000 millones de años y será diferente dentro de miles de millones de años. Dado que no hay simetría temporal, también significa que la energía tal como la solemos concebir no se conserva. Ya no hay razón para que la energía se conserve porque no tenemos esa simetría. Piensa en un fotón de luz visible emitido 380.000 años después del Big Bang. Viaja a través del universo sin obstáculos para llegar a nuestros telescopios, no como luz visible, sino como microonda. Ha perdido el 99.9% de su energía. ¿A dónde fue la energía? A ninguna parte. La energía no se conserva. Y esto es exactamente lo que le sucede a la roca. Comienza con la energía, pero a medida que viaja a través del universo en expansión, se desacelera y se detiene. La energía en realidad no va a ningún lado, simplemente desaparece. Termina en reposo con respecto a las otras partículas del universo. Esto no viola ninguna ley de la física porque la energía y el momento no se conservan si no hay simetría temporal o espacial. Una vez que sabes que las simetrías dan leyes de conservación y cuando esas simetrías desaparecen, ya no tienes que preocuparte por esas leyes de conservación. Puedes dejar de intentar forzar esos conceptos de algo que quieres que sea fundamental en la teoría y solo trabajar con lo que la teoría te da. Pero si la energía no se conserva en nuestro universo, entonces ¿por qué generalmente parece que sí lo hace? Es porque cuando observamos las escalas de tiempo pequeñas a las que estamos acostumbrados, la simetría de traslación temporal se mantiene bastante. Un experimento realizado hoy dará los mismos resultados que el experimento realizado mañana. Eso significa que a todos los efectos, la energía se conserva. Pero en grandes escalas de tiempo del orden de millones de años, la expansión del universo no se puede ignorar y la simetría se rompe. Entonces, solo cuando se observan escalas de tiempo tan grandes, te das cuenta de que la energía no se conserva. El primer teorema de Noether explica por qué una roca o un fotón pierden energía, pero no resolvió completamente el problema de la conservación de la energía en la relatividad general. Verás, hasta ese momento Noether solo había tratado con un universo vacío en el que se puede desplazar todo el universo y las leyes de la física no cambian. Pero esto no funciona en la relatividad general, donde la curvatura puede cambiar de un punto a otro. Si desplazas todo el universo, lo rotas o dejas que pase el tiempo, las cosas no van a mantenerse exactamente igual. Ya no tendrás estas simetrías globales. Pero Noether se dio cuenta de que aún había otras simetrías. Sin importar cómo te muevas, las leyes de la física siempre se ven iguales. Eso es la covariancia general, que es un tipo de simetría que se mantiene en todas partes. Significa que en cualquier pequeña región siempre podemos cambiar nuestro marco de referencia. Podemos transformar los puntos del espacio tanto como queramos.
Y como estas transformaciones no son globales, sino locales, se les llama simetrías locales. En un segundo teorema, Noether demostró que para estas simetrías locales ya no se obtienen leyes de conservación como a las que estamos acostumbrados en la física clásica. En su lugar se obtiene algo que solo funciona localmente, una ecuación de continuidad. Un ejemplo de una ecuación de continuidad describe el flujo de agua a través de una tubería. El primer término indica cómo cambia la cantidad de agua en una sección de la tubería, y el segundo indica la diferencia entre la cantidad de agua que sale y la cantidad que entra. En este caso, el primer término es positivo porque el nivel de agua en esta sección de la tubería está aumentando, y el segundo término será negativo porque está saliendo menos agua de la que entra. Juntos, los dos términos se cancelan y se igualan a cero, lo que garantiza que no se crea ni se destruye agua. Si la cantidad total de agua cambia en una sección, debe haber un exceso de agua entrando o saliendo. En el caso de la relatividad general, Noether encontró una ecuación de continuidad similar, pero con una diferencia importante. Imagina que ahora nuestras tuberías son pequeñas áreas de espacio-tiempo y el agua es la energía que fluye de un parche a otro. En cada sección, la ecuación de continuidad se ve exactamente igual que antes, de modo que en cualquier pequeña región del espacio-tiempo, la energía se conserva. Pero cuando unimos estas secciones, necesitamos conservar la curvatura del espacio-tiempo, y esto cambia la ecuación. Es como si ahora aparecieran pequeñas grietas entre cada sección de la tubería, entre las áreas locales de espacio-tiempo, y a través de esas grietas, la energía puede escaparse. En la relatividad espacial la tubería es imperturbable porque está fija. Y en la relatividad general tenemos que considerar la energía que se destina a otros tipos de cambios en el tiempo. Y eso se vuelve más complicado. Ahora que tenemos esta nueva ecuación, podemos ver cómo funciona al expandirla como una suma de diferentes términos. Este primer término es análogo a la ecuación de continuidad anterior, la que conserva la energía dentro de un área local del espacio-tiempo. Pero ahora tenemos todos estos otros términos que describen la curvatura del espacio-tiempo. Así que a medida que la energía disminuye en el primer término, estos términos de curvatura aumentan. La energía que pierdes del sistema que estás siguiendo, ahora la asignamos a cosas como el campo gravitacional, que ha cambiado porque el universo se ha expandido. Debemos considerar también la energía que asignamos a la acción del campo gravitacional, porque el espacio y el tiempo mismos no están quietos. Y todo esto puede describirse mediante la ecuación de continuidad que Noether había encontrado, pero cuando la examinó se dio cuenta de algo. Era exactamente equivalente a las identidades de Bianchi, la solución parcial que Hilbert había encontrado. Él las había descartado porque solo ofrecían la conservación de la energía adecuada en un universo vacío. Pero ahora Noether demostró que era lo mejor que se podía lograr en la relatividad general. En un solo artículo descubrió la fuente de todas las leyes de conservación y resolvió el problema en la relatividad general que se le escapó a Hilbert y a Einstein. Era extraordinaria. Me atrevería a decir que estos dos teoremas son probablemente los más importantes para la física del siglo XX. En los años siguientes, la Universidad de Gotinga tomó medidas para formalizar la posición de Noether, permitiéndole hacer lo que más amaba, enseñar. La nombraron profesora e incluso comenzó a recibir un pequeño salario a partir de 1923. Pero todo eso cambió el 30 de enero de 1933, cuando Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Los nazis prohibieron a las personas judías trabajar en las universidades, y de inmediato uno de sus antiguos estudiantes les habló a las autoridades de su herencia judía y fue suspendida. A pesar de este despido, continuó enseñando en la cocina de su casa. Y un día, uno de sus antiguos estudiantes llamó a su puerta. Vestido con la camisa parda de las fuerzas de asalto nazis, Noether lo dejó entrar. Había ido a aprender matemáticas y Noether estaba feliz de enseñar. Me encanta lo que esto nos dice de Noether. Le importaban profundamente las matemáticas. Y no discriminaba si alguien llevaba una camisa nazi o no. Les enseñaba a todos. Pero permanecer en Alemania se volvió insostenible. Afortunadamente, con la ayuda de otros académicos, logró obtener un puesto de profesora en Bryn Mawr, un colegio para mujeres en Estados Unidos, donde enseñaría hasta su muerte. En un obituario para el New York Times, Einstein escribió que Fräulein Noether era el genio matemático creativo más importante que ha existido desde que inició la educación superior para mujeres. La razón por la que el teorema de Noether es tan importante es que todos cambiaron su forma de pensar. De repente los físicos comenzaron a considerar la física en términos de estas simetrías.
Los físicos también comenzaron a aplicar estas ideas al mundo cuántico y se dieron cuenta de que las partículas cargadas, como los electrones, también tienen simetrías. Los electrones tienen una fase que puedes imaginar como una flecha que apunta en una dirección, pero se puede compensar esta fase en cualquier cantidad arbitraria siempre y cuando se haga simultáneamente para todos los electrones. Y eso no cambia nada físicamente, así que hay otra simetría. Entonces, ¿a qué conduce esta simetría de compensación o de gauge? Bueno, conduce a la conservación de la carga eléctrica. En las décadas de 1960 y 70, los conocimientos de Noether condujeron al descubrimiento de nuevas partículas fundamentales como los quarks y el bosón de Higgs. Nos enseñó de dónde provienen las fuerzas de la naturaleza e incluso ayudó a explicar el origen de toda la masa en el universo. Los dos teoremas de Noether, aunque poco conocidos, son lo que nos ha acercado más que nunca a una teoría del todo. Pero todo esto y mucho más se cubrirá en un segundo video, así que asegúrate de estar suscrito para cuando ese video se publique.